Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, el último programa de esta semana. Temas interesantes, muchísimos otros temas. Truenos, no porque está lloviendo, sino Odebrecht todavía está causando estragos y tronadas y relámpagos. Sí. Ángel Rondón lo que lanzó fue más que truenos, Claro. rayos. Dice Iván Rondón, que Ángel Rondón, que si hubiesen entrevistado a Marcos Cruz, el representante... Cruz Vasconcelos. ¿Eh? Marcos Cruz Vasconcelos. Marcos Cruz Vasconcelos. Si lo hubiesen entrevistado a él, si lo escuchan... Y él hablara. Se iba a destronar, a derrumbar el gobierno de Danilo Medina. Y el sistema político del país. Oye, son cosas graves, yo no sé. Cosas mayores, palabras mayores. Entonces, él dice que ese hombre fue sacado del país más rápido que inmediatamente y no lo pusieron a hablar, no lo dejaron, no solo que no lo dejaron hablar, que no le interesó a las autoridades que él hablara. Las autoridades entrevistaron a uno que estaba recién llegado, se lo dije, bueno, pero yo estoy llegando ahora, yo tengo que enterar. Claro, él no sabía nada de eso. Entonces, resulta que mandaron de allá una minuta de unos señalamientos de supuestas acusaciones y qué sé yo, pero era un asunto de que yo presumo, yo asumo, yo adivino. Yo creo. Parece que era así. Sí. O sea, me pareció que tal cosa... Pareció que tal cosa inducía a tal cosa. Sí. Eso es la irresponsabilidad más grande. Yo creo que y sí. que las autoridades de ese momento del Ministerio Público acogieran eso por una razón de tipo estrictamente politiquera, más que política, politiquera, realmente, y rastrera. Bueno, dice Ángel Rondón que el antiguo procurador le ofreció ciertas inmunidades si él implicaba al PRM. Lo llamó, dice él que lo llamó al despacho y entonces le pidió que implicara a determinados representantes del PRM. A figuras específicas. Específicas del PRM. Y a otra gente. Sí, pero él dice, bueno, pero ¿y por qué? Y entonces, no te preocupes, no te preocupes. Tú me dirás, bueno, ¿se puede creer en la palabra de Ángel Rondón? Bueno, el asunto, mientras tanto, él lo está diciendo. Bueno, y como ese expediente, Danilo, se manejó con tanta chapucería. Sí, demasiado alegría. Y con muchas alegrías por demás. Realmente, cualquier cosa el pensamiento es libre. La actual procuradora hizo un análisis muy ponderado, juicioso, jurídico, señalando las falencias y debilidades del expediente. Claro, y que por esas falencias, justamente, ese era un expediente que podría, estaba condenado a caerse. Así lo digo. A caerse. Bueno, alguna gente ha dicho, bueno, y entonces ahora que le cayó el pandero en las manos de ella, bueno, entonces ella lo que hizo fue, correctísimo, inhibirse del caso, porque claro, el Ministerio Público es uno solo, sí. Es un cuerpo, es uno solo. Ella es la cabeza, pero ella se inhibe y entonces cualquier otro miembro del Ministerio Público actúa y cualquier fiscalito en el último rincón del país que esté actuando lo está haciendo en nombre del Ministerio Público. Así es. Entonces, fíjate, Danilo, en aquel momento se entendió, el país entero entendió que por esas razones de tipo político, ese manejo político que se le dio a ese expediente, porque había demasiada gente envuelta en el charco, o que había que meter al charco, pero que estaban envueltas de una forma u otra. Recuerda las expresiones de Jean Alain cuando decía que estaban todos los que eran. Sí. Lo que pasa es que no eran todos los que son, sí. Los que eran. No están todos los que son. No estaban todos los que eran, pero bueno. Y realmente no era así. Después terminaron, ahí se vio que fue, y fíjate que él habló, dice Rondón, que él le pidió que implicara gente del PRM. Entonces, en ese momento, se metió gente de todos los partidos. Así es. Y el expediente se vio que era un expediente tan grande que hasta gente del propio gobierno, en el caso del entonces ministro Temo Montalvo, lo metieron ahí también. Que alguna gente tiene que decir, bueno, pero si Temo le tenía tanto cariño y le sigue teniendo tanto cariño al entonces presidente Danilo Medina, ¿por qué lo metió ahí?
Así es. Leonel no lo metió preso a él nunca. Nunca. Nunca lo metió en ningún expediente. No lo consideró de No lo ninguna desconsideró manera. nunca. Y entonces resulta que él le pierde el cariño a Leonel, lo vive asqueroseando, permanentemente asqueroseando, y resulta que a quien lo asqueroseó, lo metió preso, lo metieron en la... Lo desconsideraron. Lo desconsideraron y lo metieron Porque con una sordina, lo llevaron. Sí. No, para apresar a Temo Montá fue un aparataje que ni los narcotraficantes. Un aparataje, y así los condujeron hacia la preventiva, con un aparataje, con una parafernalia que sencillamente mediática, que era con el propósito de desconsiderar al paquete, entre los que estaban gente del PRM y gente del PRD. Entonces nuestro amigo Roberto Rodríguez, que se probó que había una alteración de los números de los depósitos, todavía uno no se explica por qué se mantiene en ese expediente. Entonces cuando le dio la gana, por razones de tipo político, bueno, entonces sacaron a gente que no debió haber estado allí. El caso, por ejemplo, de particular de Pacheco, de Alfredo Pacheco, sí. El caso de Chubasque. Hubo otra gente, creo hasta cierta medida. Sí, entonces, Valentín, el senador de Santiago. Exacto. En el caso el de Santiago, yo no sé si yo no meto la mano por ese, pero en el caso del de San Cristóbal, que al final el único que dejaron, se entiende que lo dejaron para privilegiar entonces la jurisdicción de juicio, que era le correspondía la Suprema Corte de Justicia por su investidura como senador de la República. Bueno, por eso lo estuvieron manejando y dándole la vuelta, y mira ahora dónde ha caído. Ahora ya, como el ex senador no es tal, ahora no es senador, entonces bueno, ya está en una jurisdicción baja. Se entendía que el caso se iba a caer. No se ha caído. Ha seguido y están las declaraciones al pecho, aunque se sigue manteniendo la idea, el criterio de tipo procesal, legal, de que ese expediente se podía caer por varias razones, por el hecho de que las declaraciones aquellas que dieron o los escritos que mandaron de Brasil, fue una chapucería, un asunto fabricado que no se corresponde. Esa es una. Otra, que aquí está el principio no solo el principio de la inocencia, presunción de inocencia, sino que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo caso. Entonces, si ya en un momento determinado conocieron el asunto, entonces tú no puedes venir ahora a gente que hubo gente que la sacaron del expediente. Claro, claro. Yo no sé si con el propósito o con la posibilidad de volverlo a llamar. Aunque se dijo que era provisional, después resultó que era definitivo el archivo. Pero entonces que se dijo que el archivo es definitivo. Se dijo que el archivo era definitivo. Yo oía ahorita dos distinguidas amigas comunicadoras, que son muy buenas comunicadoras, pero hay veces que no tienen todos los datos completos. Por ejemplo, que estaba defendiendo que ahora que el Ministerio Público, que es muy independiente y que esto, bueno, sí, el Ministerio Público es independiente según los señalamientos, las atribuciones que le dio el presidente de la República, Luis Abinader, que le dijo, pongo en sus manos ese pandero y ustedes solamente tienen que rendirle cuenta o cumplir con la Constitución y las leyes. Sí. Desde ese punto de vista está bien. Ahora bien, ni Miriam Germán ni Jenny Berenice estaban en ese tiempo con el tema en sus manos. Pero ahí hay otros fiscales que estuvieron en ese caso. Inclusive este ciudadano procurador que fue encargado del PECA, de la persecución de la corrupción. Ese ciudadano estuvo en Brasil, él fue de los que fue a buscar los papeles y que no encontró nada, él vino con las manos vacías de allá. Se dice que la ida a Brasil fue muy epidérmica, que apenas hablaron con un par de gente, que no hicieron el trabajo a profundidad como hicieron algunos, por ejemplo, los peruanos que fueron y se establecieron allá. Pero yo lo que estoy diciendo, Danilo, de lo que se trata es que ese señor es el que está ahora ahí. Ahí, y estaba aquella vez. Así es. Y está ahí porque Jenny Berenice lo metió ahí, no porque Miriam lo metió ahí. No. Es parte del equipo de Jenny Berenice. Entonces, bueno, Jenny Berenice no tenía que ver con el asunto, pero él sí, aquella vez. Él se supone que estaba... Y él asistía a los juicios, asistió a Brasil a buscar los papeles y no trajo nada, vino con la mano vacía.
y entonces, y tampoco estaba enterado de que el expediente tenía un archivo definitivo, no estaba enterado de eso. Supuestamente él di que no lo sabía. No lo sabía, él tenía que pero estar él tenía que estar, pero bueno, no estaba. Era Y entonces ahora hay un protagonismo y todos los días están metiendo cuco y anunciando que van 100 expedientes, 100 presos, 126, dice alguien por ahí en las redes, o en un programa, una cosa que tiene en las redes, que son 126 expedientes y que en cualquier momento van a ir a allanarle, a hacer un cateo en la casa del procurador, del ex procurador, de que yo quién. Entonces, como decía esta mañana en un programa de televisión, decía el abogado, no sé si el abogado de Rondón, que decía, que lo llevaron los muchachos del 9, él decía, ¿y cómo es que ahora se está diciendo que se va a hacer tal y tal cosa? Oye, esa gente no estaban ahí. Eso que están, dice, eso está filtrado, dice, eso es filtrado por esas mismas autoridades que están manejando eso. Porque ¿quién es adivino? Ni tú, que nosotros nos preciamos de más o menos enterados, ni tú tienes acceso a ninguna información de ahí, ni yo, ni mucha gente que yo conozco. Entonces, ¿cómo se sabe eso? El que no tiene acceso a eso es cuando lo filtran de ahí mismo. Claro que sí. Y lo filtran de ahí mismo. Entonces, hasta prueba en contrario, se puede atribuir a una estrategia de Jenny Berenice de estar filtrando eso. Yo no sé con qué protagonismo. Pero desde el punto de vista jurídico es incorrecto. Es incorrecto. Totalmente incorrecto, porque se supone que los juicios no deben hacerse públicamente. Los expedientes no pueden, para que no haya, como decía ese abogado esta mañana en un programa, para que no haya un terror psicológico o una inducción, una manipulación o una presión sobre el magistrado. Él hablaba del magistrado Ortega. Sobre todo eso que tú dices, terrorismo psicológico. Aquí hubo terrorismo en ese sentido. Aquella vez, el caso, el expediente se estaba juzgando en los medios de comunicación. Claro que sí. Preso todo el mundo. Y bueno, metieron preso a quien le dio la gana, se manejó, se cogió, ¿cómo se llama? De manera aleatoria. Selectiva. Y selectiva a quien le dio la gana. Entonces, ese es el problema, ese es el tema realmente preocupante, que con todos los esfuerzos que se están haciendo ahora y el deseo que tiene el presidente, el compromiso que tiene con la opinión pública de que la justicia actúe con independencia, pero que actúe correctamente, no que siga actuando, manejándose con los mismos protagonismos de otros tiempos, ya en otras direcciones, en direcciones contrarias, porque entonces pudiera esto dañar los esfuerzos y finalmente invalidar estos esfuerzos para que no se llegue a ningún lado y las cosas se queden. Y lo peor que pudiera pasar, tanto en eso como en cualquier otro caso, es que no se pueda llegar a feliz puerto, a una conclusión con esos expedientes gordos, porque si hubo pejes gordos en esas cosas, algún ejemplo hay que dar. Aunque sea, yo creo que con cada expediente, con cada caso, con que uno solo caiga del paquete. Sí, tú sabes, sobre todo una cosa es que se ventilen con la ecuanimidad, con la racionalidad y con la propiedad adecuada para que los procesos sienten referente y no acaben como acabó lo de Jorge Blanco, como han acabado otros tantos casos, que lo que le deja un mal sabor de boca a la gente. Entonces se vician los procesos, hay un descreimiento en el resultado, cual que sea, se ve como que es una retaliación política, que es una... bueno, fíjate lo sonado que fue el caso de Jorge Blanco. ¿Qué terminó diciendo el doctor Balaguer al final, que fue el mentor de ese proceso? Terminó diciendo que él se equivocó con haber metido preso a Jorge Blanco. Sí. Terminó diciendo eso el doctor Balaguer. Porque en un momento el proceso se apresuró, se malllevó, se convirtió en espectáculo. Es que eso no debió haber sido así. ¿Por qué? Porque no debió haberse metido a todo el que se metió. A los que hicieron negocio del gobierno de Jorge Blanco, 2 o 3, yo no creo que fueran muchos más. Entonces, a eso es lo que había que meter preso. A Jorge Blanco no había por qué meterlo preso. Por una piñita, una cosa que compraron, que compró otro. Porque aquí todo el mundo sabe que los ministros, en aquella oportunidad eran los secretarios de Estado y directores generales,
eran todos jeques que manejaban las cosas al margen de los presidentes, y hasta el otro día se estaban haciendo, siempre hay filtraciones o hay cosas que no controla un presidente, que no controla un gobierno entero, porque no puede ser, por muchísimas razones, porque además vienen las complicidades y los negocios. ¿Tú sabes qué? Oye esta partecita, Danilo, las complicidades y los negocios que se dan entre los cabezas de las agencias públicas, o sea, de los ministerios, las direcciones y lo que sé yo. Hay unas componendas que entonces no permiten unas complicidades y unos beneficios que se dan muchísimas veces entrecruzados, que esas cosas impiden que las informaciones lleguen al presidente, que las informaciones lleguen a los mismos servicios de seguridad, que las informaciones lleguen a las instancias de control y que lleguen a la justicia. Y por tanto, finalmente se salen con la suya los que están en esas cosas, porque se trata de negocio, negocios en los que intervienen elementos de la justicia, elementos ligados a los poderes fácticos, a los organismos militares y policiales, que ese es un tema que en algún momento aquí habrá que auditarlo. O sea, yo no sé si en el pasado, si buscar mucho para atrás, ¿quién fue que dijo que no se podía voltear la cara? Ese mismo. Danilo, sí, dijo ese que mismo, no iba a voltear la que no se podía mirar para atrás. Bueno, yo creo que lo importante es tener el control de aquí en adelante para que esas cosas no se repitan. Sí, sobre todo. Que no sigan ocurriendo. Tú sabes que hay expedientes, creo que fue el periodista que escribió un libro sobre Guzmán, ahora se me olvidó el nombre, que dijo que Guzmán le dijo a una gente, por ejemplo, la granada que se tiró en la Junta Central Electoral. Guzmán dijo, mira, a mí ese expediente me atormenta. Pues mira, ahí tengo yo esas informaciones, pero no quisiera arruinarle la vida. Entonces, a veces hay muchas consideraciones, se valora muchas cosas, pero hay gente que... Pero ese es un tema. Hay otras que a veces son chismes que también... Porque sobre todo por esto. Porque hay una carga de chismes porque en ese caso, y de intriga. Porque en ese caso también se filtró que, bueno, quienes manejaron las investigaciones en un momento determinado quisieron sesgar, dirigir las cosas hacia focalizar. Porque, por ejemplo, en ese momento querían... tenía el ministro de Interior y Policía era Vicente de Echevarría. Sí. A uno de los y era un actor beligerante el mismo. De los guardaespaldas de él fue que se le cayó la granada. Ajá. Entonces, eso fue un accidente. No tiraron una granada, se cayó una granada. Y entonces, pero quisieron inculpar, porque una forma era de picarle cerca al propio gobierno para dañarle la imagen al gobierno de don Antonio Guzmán. Así es. Entonces se quiso incriminar a alguien muy cercano al presidente para afectar al gobierno. Entonces, oye, desde alguien que tú le has confiado desde el gobierno, que le ha confiado hacer determinadas investigaciones. Entonces, aquí muchas veces los investigadores se prestan a muchas cosas, a tener a sus capturados favoritos, preferidos, a sus corruptos favoritos, y así sucesivamente. La misma sociedad civil tiene generalmente sus corruptos preferidos. Así es. ¿Tú me entiendes? Así es. Entonces, con el tema militar, yo te decía, en un momento determinado, militar y policial, esos sectores han manejado el presupuesto de las instituciones a sus anchas, a su manera, han hecho un saco y se han metido en el saco. Y entonces, o han metido en el saco todo lo que le ha dado la gana. Sí, y entonces esas cosas siempre se ha visto como un secreto que no se podía filtrar nada y no se podía manejar. Y que ni la Contraloría, ni la Cámara de Cuentas, ni nadie se podía meter en eso, porque era un secreto a voces. Tú sabes que es con una falacia, porque el tema de la seguridad siempre es sensitivo y delicado, pero resulta que aquí no hay ninguna situación de defensa. No, pero espérate, que amerite el manejo de Danilo, ese es en el tema de la seguridad del Estado, claro, los organismos por ejemplo, el caso del DNI. Sí. Un saludo a los amigos que están allá. Está muy callado el DNI. Sí, bueno, estará haciendo su trabajo y no estará haciendo espectacularidades. Porque hay otras veces que hay veces que en otros tiempos, cuando no había, qué sé yo, se fabricaban las cosas. ¿Tú me entiendes? Entonces, bueno, en ese caso se entiende que tiene que haber una parte secreta y el manejo de unos recursos. Obviamente. Para
pagar servicios secretos Servicios sensitivos. sensitivos. Entonces eso no puede estar registrado en ningún presupuesto. No. Entonces tú pones una gente ahí que se supone que es seria, que debe actuar con transparencia y que en algún momento, pero incluso de ese dinero tengo entendido que ni cuenta se rinde. Una cosa es esa institución, esa agencia del Estado, agencia de seguridad. Una cosa es esa, pero otra cosa es ya los organismos regulares, policiales y militares, que tienen un presupuesto. Presupuesto de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas, de la policía, del ejército, de aquello. Que ese está sujeto a escrutinio. Entonces se supone que eso está sujeto a escrutinio. Hay que, como en el tema electoral, porque los partidos también son otros, igualitos que los guardias, que no quieren que los pongan. Los partidos le dan unos dinero público y no quieren rendir cuenta. Que no quieren rendir cuenta. Entonces, esas cosas, cuando aquí haya un fortalecimiento institucional, esas cosas tendrán que ser debidamente auditadas y una rendición de cuentas para evitar que, señores, cualquier guardia se haga rico de la noche a la mañana porque pasó 2 años, antes era indefinido, se lo cambiaban de un sitio a otro, había un equipito que nada más era el que siempre estaba bateando. Se rotaba. Entonces se rotaban. Y entonces todos los presupuestos de esas instituciones se quedaban en las mismas manos o en pocas manos. Entonces esos presupuestos son para las instituciones y hay que rendir cuenta. Usted tiene un sueldo y usted tiene una dieta o usted tiene unos, ¿cómo se llama aquello? Especialismo. Especialismo, esa es otra cosa. También usted tiene unos gastos de representación. Todas esas cosas es entendible. Pero usted no puede estar mandando a construir una cantidad de cosas y haciendo una cantidad de diablura solamente para que haya un dinero que por ahí haya que sacar unas comisiones, que es la práctica, vieja práctica de las instituciones civiles, que entonces la han trasladado, o yo no sé cuál enseñó a quién, no sé, pero el asunto es que ha habido coincidencia en esas prácticas. Esas prácticas en algún momento tendrán que ser abolidas. Porque sencillamente si usted tiene un sueldo, usted llegó a la institución con el sueldo que usted tiene y con algunos recursos que sin hacerlo mal hecho usted puede recibir en términos de dietas y qué sé yo, cosas adicionales, usted puede recibir un buen ingreso y usted tiene un buen desempeño, pero no me venga con que usted se va a llevar unos cuartos de la institución porque yo llegué a hacerme rico, que a usted lo designaron ahí para que se hiciera rico. Esa es una parte del tema. El otro es la prolongación por tanto tiempo de un ministro, sea ministro de lo que sea, ministro de la Fuerza Armada, ministro de Obras Públicas, ministro de Interior, ministro de lo que sea, o director de lo que sea. Usted no puede dejar 4 años. Usted no puede dejar 4 años a un secretario, a un ministro o a un director general en el mismo sitio. Hay gente que ha permanecido hasta 8 años. Antes duraban más, bueno. Bueno, Bello Andino duró un tiempo. Toda la vida, pero eso no puede ser. No. Eso no puede ser. Bueno, él tuvo cierta rotación, pero hay otra gente que las ponen. Por ejemplo, ya la ley orgánica de las Fuerzas Armadas establece que son 2 años. Y en las instituciones, ¿cómo que se llaman ahora? Las otras que le siguen. ¿Centralizadas? No, las otras instituciones militares, la Marina, la Fuerza Aérea, la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército, perdón, establece también que son 2 años. Y la policía, pero el último jefe de la policía duró 4 años, el último secretario de Fuerzas Armadas duró 4 años. Entonces, realmente usted no puede, porque señores comienzan a hacer negocios. Y entonces se juntan uno con otro. A veces creen que es una empresa de ellos. No, están administrando un feudo personal y familiar. Y entonces se comienzan a hacer negocios. Y además los gobiernos cuando dejan a los funcionarios por tanto tiempo. El gobierno pasado que dejó, bueno, hubo una crítica que se le puede hacer, en este caso desde mi punto de vista constructiva al expresidente Fernández, es que dejaba demasiado tiempo a la misma gente. Él cumplía con la parte de la cuota de los 2 años en el aspecto militar. Nunca dejó a nadie 4 años. El que vino con eso fue Hipólito, 4 años a Soto Jiménez. Y un error. Y entonces después se ha querido seguir con lo mismo. Danilo vino con el ministro anterior 4 años. Usted no puede dejar, no solamente 4 años, usted no puede dejar tantos años. Porque es que cogen un cocote grandísimo, cogen un poder y cogen
una influencia, unas ínfulas, y entonces vienen y se entrecruzan en ministro a ministro. Aquí las informaciones, algún día alguien que escribe ese libro de los entrecruces que hubo de ministros en el PLD, gente que se administraron esos ministros muy bien en corporaciones, en trío, y oye, en sociedades, un trío, uno de aquí, el ministro de aquí, amigo tuyo y conocido mío, el ministro de tal cosa, otro ministro de tal sitio. Había unas actividades aquí que estaban ligadas con los carburantes, que habían 3 ministros relacionados, para no decir otra cosa. 3 ministros relacionados. Yeah. Y eso era autorizando estaciones de gasolina, autorizando estaciones de gas. El expediente de las estaciones de gasolina, un expediente terrible ese, Luis. Hasta un apellido le pusieron a una cosa de esa, a una empresa de esa, un apellido. Y qué sé yo, después, no sé, después se la... vámonos a la pausa. O Paulino, un nombre, no sé, pero había un ruido con ese tema. Sí. Entonces, bueno, así no puede ser. Entonces, llamado finalmente, antes de irnos a la pausa, al presidente en ese sentido. El mejor consejo que se le puede dar a un presidente en ese sentido, no deje tanto tiempo a un bendito ministro o a un director general. Y rótelo, y póngalo como cuando lo rote, póngalo un carguito más pequeño, póngalo como, no es degradarlo, es que siga sirviéndole al país. Sí. Mándelo a cosa como alcalde pedáneo, mándelo que jugó la cuchinchina, pero que no maneje recursos. O mándelo como embajador, qué sé yo, no sé. Pero que le cambie el aire. Cámbiale el aire, porque ese aire se convierte en un ventarrón muchas veces, en un ventarrón económico. Bueno, nos vamos a la pausa. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Móntate donde quiera que estés. Solicita tu préstamo hoy y te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. Hey, abuela. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Disculpen, entré rápido, pero me tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, así que hasta luego. Pero ni yo salgo a la calle para eso. Ponte adelante, mi niño. Usa la banca en línea. Vale, yo busco que para la calle. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y realiza tus transacciones a cualquier hora. Señores, yo no me vuelvo a perder una reunión familiar. Yo estoy activado, yo resuelvo en línea. Ahora sí. Superintendencia de Bancos. Si es imprescindible que vayas, toma las medidas de prevención recomendadas. Somos la tierra que nace con el verde de esperanza, la semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la vio creciendo entre gente que la amaba. Hoy le suenan las campanas, ha llegado Navidad.
Feliz Navidad. Les desea su café Santo Domingo y toda la familia Indubán. Danilo. Mira, en mi natal Santiago hubo un problema, Luis, con la visita del presidente, que tuvo mucho éxito porque se reunió con los sectores más importantes, parece que fue un diálogo muy fluido, pero la ausencia del alcalde de la ciudad fue muy notoria. Muy notoria. Que en principio se pensaba que era que él se había retraído y no había querido hacerle un desplante al presidente. Ajá. Pero después se filtró que es lo contrario. No, en la que aclaración. Él dijo que donde a él no lo invitaban no iba. Y es lógico. Si no lo invitan, que él no va de presentado. Él no va de presentado y es lógico que fuera así. Así es. Director, vamos a intercambiar Yo creo que es un cortocircuito protocolar. Claro, pero de todas maneras, Danilo, yo creo que ahí hubo un descuido. Porque la institución no creo que sea una cuestión premeditada, Ajá. que fuera por hacerle daño por razones políticas. Ni por afear todo aquella visita. Claro, porque fíjate que ahí mismo anunció el presidente Abinader que había el propósito de trabajar mancomunadamente con los ayuntamientos, Así es. gobierno central y ayuntamiento, lo más que se pudiera en los distintos puntos del país, en los distintos renglones. Y eso debe ser, ese es el mejor manejo de la democracia y de la institucionalidad. Claro. Respeto de la institucionalidad. Si usted es síndico, usted es el alcalde de un sitio, usted quiere invitarlo al senador, al diputado o a los diputados de la zona. Usted es la representación del gobierno local. Y con mayor razón aquella gente que representa a la comunidad, que fueron elegidos, porque estos no fueron nombrados, porque por ejemplo un gobernador tú lo nombras por decreto, el gobierno central, pero los legisladores y los alcaldes son escogidos por el voto popular. Sí. Sobre todo, fíjate, que alguien se lo planteó al presidente. En Santiago, desde hace tiempo hay un problema con el local de los bomberos. Hay un local que está en construcción hace tiempo. Entonces, mandaron a hacer un local, tengo entendido. Entonces esa depende del ayuntamiento. Eso debió dialogarse con el síndico. Entonces, al no estar el síndico, yo no sé quién se lo planteó, pero el presidente Abinader tocó el tema. Bueno, pero de todas maneras, la ausencia debió... Yo creo que debió... Ya a esta altura el presidente debió mandarle una satisfacción al síndico. Claro. Para zanjar esas cosas. Y que cuando vaya a Santiago de nuevo, vaya directamente a la sindicatura, o que vaya a la casa del síndico. Sobre todo se dice que se le está preparando una especie de casa presidencial, porque para que el presidente... Los santiagueros somos muy celosos, ¿no? ¿A casa presidencial a quién? Ay, al presidente fija una casa para que el presidente cuando vaya a Santiago tenga donde dormir y todo, despachar y todas esas cosas. Bueno, pero eso puede ser porque ustedes, los santiagueros, son comparonísimos. Sí. Aquí hay un teatro nacional, nosotros necesitamos uno, ahí lo tienen. Necesitamos tal cosa y quieren siempre una cosa igual. Sí. Y entonces, bueno... hasta los chismas grandes. Ustedes no solamente estaban de comparones desde aquella vez y que cuando ya Santiago tiene lo que no tenía, agua, acueducto, ¿qué hay en tubería? ¿Cómo es la cosa? Un mercado nuevo y agua en tubería. Un mercado nuevo y agua en tubería. Sí. Oye, bueno, yo nada más oí la bulla después de esa. Pero bien, de todas maneras, el manejo, yo insisto en que el manejo de la institucionalidad hay que ser prudente en eso. Y no tiene Luis Abinader, que tiene un control, que tiene, que tiene un tratamiento, un manejo muy mesurado y muy cortés con todos los sectores. Ha lucido un presidente abierto a todos los sectores. Lo demostró en el encuentro reciente para el conocimiento de la convocatoria que hizo a Palacio con los representantes de todos los bloques de los partidos políticos. A todos los bloques, lo que son ellos solo un bloque, también los invitaron. Todo. Y todos hablaron y todos se sintieron regocijados e importantizados con la invitación que le hiciera el presidente. Y finalmente, ¿qué es lo que se consiguió? Bueno, que todos estuvieran de acuerdo en apoyar una iniciativa correcta, como era la de pulverizar aquella barbaridad de permitir que el matrimonio infantil. Entonces, realmente que no se dé pie a que se siga politizando ese tema
y que alguna gente le esté queriendo sacar el filo que no corresponde. Por ejemplo, como no se ha aclarado nada, no se ha dicho nada, entonces que ya la presidencia debió haber aclarado, debió haber dicho algo. Si ya le mandaron algún mensaje de satisfacción a Abel, yo no sé qué pasó o por qué pasó, pero no debió pasar. No. Entonces, si no ha ocurrido eso, debieron haber hecho, la dirección de prensa debió, sin que uno quiera trazar pauta por allá, los amigos que tenemos por allá, que quererle trazar pauta, pero debió haberse hecho una nota de aclaración. Sí, esa parte de la estructura de comunicación. Para evitar ruidos. Por ejemplo, ahí vi un Twitter que escribió el comunicador amigo Esteban Rosario, que de un tiempo a esta parte, no sé por qué razones, tiene una... No se lleva con el síndico. No se lleva para nada con el síndico. Conflictos de Entonces ha habido conflictos desde hace un buen tiempo de Esteban Rosario con el síndico. Quizá Esteban con el síndico y no el síndico con Esteban, yo no sé. Pero de todas maneras, Esteban filtró en uno de esos tweets que la razón de que él no fuera invitado a Abel Martínez y no estuviera en los actos donde asistió el presidente de la República es porque ya es sabido que un presidente no se junta con alguien que huela a preso. Muy fuerte. Entonces eso es muy fuerte. Muy fuerte. Porque hay unas insinuaciones allí. Sí, muy pesadas. Muy pesadas. Si es una broma, es muy pesada. Y si no era en broma, pesa mucho más. Sobre todo. Entonces, esas cosas debieron ser aclaradas para evitar esos ruidos. Una vez ellos tuvieron una confrontación que necesitó gente que mediara y esas cosas. Yo pienso Abel ha hecho su trabajo, sí, ha sido exitoso. Lo único que no ha sido hecho la cosa bien es en cuanto a haber asumido una posición firme y darle el respaldo moral que... Tú sabes que hay gente del PLD que lo está durmiendo diciéndole que él va a ser el próximo. No, le están cantando... que él huele a presidente. Lo están durmiendo, y que él huele a presidente, que él sería el candidato, y durmiéndolo allí. Yo creo que está para que no muy temprano para que no dé el paso, para que aspire a presidente. Ya está diciendo que si usted hizo las cosas bien en una ciudad, la puede hacer en el país. Y hay unos letreros. Yo creo que está muy temprano. Entonces, eso es muy temprano, no solamente para ablandar habichuelas, para hacer candidatura o aspirar a la presidencia. Y para él mismo, él todavía necesita escalar algunos... Exacto, él primero debe ser vicepresidente. Sí, cerrar algunos ciclos. Si quiere ser presidente, debe ser primero vice, para ir cerrando ciclos. De síndico a vicepresidente. Y para eso tiene que hacer un trabajo. Pues mira, de síndico a eventualmente a senador. Cosas por el estilo. Quizás no a senador, porque senador, si no es presidente del Senado, después que fue presidente de la Cámara. Bueno, entonces, si le prometen que va a ser presidente. Pero bueno, en algún momento se estuvo contemplando, eso fue versiones de esas muchas que recorren los mundillos políticos, los corrillos políticos, de que él pudiera haber ido con el presidente candidato Leonel Fernández. No fue así. Finalmente, él se quedó por allá porque si aspiró, por la buena gestión que había hecho, aspiró de nuevo a la sindicatura. Si se iba a la Fuerza del Pueblo, entonces ya perdía la nominación y se quedó, pero se entendía que iba a ser como Carlos Guzmán y como han hecho otros, y otros senadores inclusive, y varios síndicos y directores de juntas municipales por ahí, que sencillamente fueron en la fuerza, ¿cómo se llama? En el PLD, pero se sabía, de ahí fue que vino el asunto de los aguacates. Incluso se dijo, y lo ha dicho y lo ha confirmado Félix Bautista, que el presidente Medina le pidió, yo sé que tú te vas a ir para donde Leonel, pero quédate hasta el final. Quédate hasta el final. Entonces, hasta el final del proceso electoral, pero no que se quedara definiamente en el PLD. Que concluyera el proceso electoral. Concluye el proceso. Entonces, bueno, así lo hizo. Pero a mí me consta que la Fuerza del Pueblo no llevó candidato en Santiago precisamente para que competidores, para para allanarle el camino a para Abel no bifurcarle el voto, es decir, para que centrarlo y que Abel Martínez fuera y ganara en el PLD, pero bajo la creencia de que volvería a su redil. No ha sido así, él se ha quedado ahí, entonces ahora está queriendo escuchar cantos de sirena, y entonces eso no pasa de ser eso, canticos de sirena, pero que en la realidad después le salen con la suya, y lo más que pueden hacer es
bueno, que hagan el papelazo de ese desempeño que pusieron a hacer a Gonzalo Castillo, que todo el mundo sabía. Todo el mundo, él mismo lo sabía también, que no podía, que no tenía los quilates para poder ser candidato. A mí particularmente, sin que yo decidiera esas cosas o interviniera en eso, me hubiese gustado que él hubiese sido candidato a síndico por la capital. Porque siempre lo dije, de relajo lo dije, pero en el fondo era de verdad. Mucha gente entendía que ese era la dinámica, su próximo ciclo que él debía agotar, para hacer carrera. ¿Por qué? Porque si él desde Obras Públicas estableció una dinámica, un servicio que hay que reconocerle, el servicio del control vial, muy eficiente, y muchísimas otras cosas. Estaba dándole una manito al ayuntamiento, limpiando los hoyos, y los invernales, limpiando qué sé yo qué, chapeando por donde quiera, pintando y haciendo cosas. Entonces, todas esas separaciones, esas vallas que hay para evitar que la gente se tire en las esquinas, ese pintado de mamey, que es el color simbólico de Obras Públicas. Sí. Eso lo hizo Obras Públicas a través de Gonzalo. Entonces, pero se le fue la mano, hizo tanta cosa que después puso a que muchísimas de las empresas, de los empleados de las empresas privadas que eran gente de Obras Públicas. Así se Entonces, todas esas cosas apuntaban en ese momento a que él hubiese sido un buen síndico. Obviamente. Hubiese sido un síndico, pero no, al presidente entonces se le ocurrió que él debía tener a un representante o a un sí señor en la presidencia, y que entendía que desde el poder se podía todo, y con el poder y los recursos. Sobre todo por ese afán de arruinarle el sendero a Leonel Fernández. Arruinarle el sendero a Leonel Fernández. Y bueno, se lo arruinó al PLD y se lo arruinó él mismo. Y entonces, ahí la razón. Entonces ahora alguna gente está queriendo decir, no, que son lo mismo. No, no es lo mismo, hubo diferencias, diferencias fundamentales. Y entonces ya mucha gente ha estado pronosticando, lo dijo el día pasado. Ahora lo dijo más recientemente un politólogo y no sé si sociólogo y qué otra cosa más, de las muchas que son a veces algunos dominicanos inteligentes radicados en Estados Unidos. No recuerdo el nombre ahora, pero estaba en las redes ayer, mandaron un trabajo, que él dice que el partido y el candidato a vencer, el partido, la fuerza del pueblo, el próximo proceso, y Leonel Fernández, hablaba y decía el porqué. El crecimiento, dice que lo que queda del PLD, de lo que queda, va a quedar mucho menos todavía. Sobre porque, y realmente la fuente natural para nutrirse de la fuerza del pueblo está en el PLD. Así es. Porque lo decía el líder anterior de ese partido. Yo creo que él sigue siendo líder de muchos de ellos. Hay gente que lo ve. Que decía que el problema no era el partido. Y entonces, incluso yo lo oí en el programa, en la Super 7, estuvo antes de ayer. Hizo un programa magnífico. Y tú sabes que él es un encantador de serpiente, Leonel Fernández. Y entonces ahí él dijo, el problema no es el PLD. El problema no es el PLD, sino, él dice, hay mucha gente, y comenzó a hablar del PLD y de las bonanzas de mucha gente del PLD. No de lo que no sirven, de lo bueno del PLD. Y dijo de las transformaciones, de las realizaciones, la que sé yo que del PLD, que es verdad. Verdad. Tú sabes que Leonel conoce a mucha gente. Acuérdate que antes de ser candidato, cuando la gente, los comparones no querían a dar una charla en Pedernales, manden a Leonel. Y él iba a Pedernales, a Manzanillo, y anduvo toda la geografía nacional. Y cuando necesitaban una candidatura, quítenle la de Leonel. Y se la quitaban, una candidatura de él. Fue varias veces de que lo iban a llevar como candidato a diputado. Varias veces. Llegó a ser diputado más votado internamente. Y entonces, no, pero ahí está la candidatura de Leonel. Y entonces, no hay problema. Esa vez se la quitaron porque nuestro amigo Momolio hizo una pataleta con Juan Bosch. Espérate, Leonel. Vamos a dar esto. Bueno, de todas maneras, él dijo que la culpa, y es verdad, no hay que ser PLDista para eso, ni haber sido cercano al PLD, para saber que la culpa la tuvo esa cúpula de ese partido, que se reunía previamente con agendas sumergidas, y yo, como siempre lo he dicho aquí, entre copas y comidas muy opíparas que hacían ahí en la Superintendencia de Seguros, entre otros sitios, entre otras cosas.
preparaban las maquinaciones que iban a llevar como agenda, como temas de agenda, maquinando de cómo ellos organizados como grupo, como facción, como grupo, para a ver a qué cargo ellos iban a ir, a quién iban a llevar, a quién iban a fuñir, todas esas cosas. Y entonces después iban a proponer sus cosas. Esto es lo que hay aquí. Y entonces, pero por eso ha dicho el presidente Fernández, aquí en ese partido no va a haber OTAN, no va a haber qué, no va a haber toda esa vagabundería que dieron lugar al colapso del PLD y del gobierno de Danilo Medina. Bueno. Vámonos a la pausa que nos queda poco tiempo. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y Te Pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, una maravilla. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. ¿Qué? ¿Y eso se puede? ¿De verdad se puede hacer eso? ¿Tú estás seguro de que yo puedo hacerlo? Ya. Última vez que te pregunto. ¿Y uno puede hacer todo eso? Claro que sí. Como usuario del Sistema Financiero de la República Dominicana, puedes realizar tus consultas, presentar tus reclamos, denuncias o quejas en ProUsuario. Conócenos, únete a nuestras redes sociales y juntos cambiemos esta historia. En ProUsuario estamos mejorando para servirte. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso, te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca, estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso, te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. Danilo, hoy yo recibí yo diría que hasta con júbilo, porque yo he sido un perjudicado muchas veces. Cuando tú no tienes un mensajero o un familiar o alguien que te pueda ir a resolver un bendito papel que tú tienes que resolver en el sector público, un documento. Sí. Porque tú sabes que aquí le gusta ponérsela en China a la gente. A ver, y no en China ahora cuando hay un embajador y cuando las cosas hay una fluidez. Fluye más. Las cosas fluyen más. Y tú te interesas más por viajar a China que en otros tiempos. No, se la ponían lejísimo a uno. O la siguen poniendo todavía hasta que no se modifica la cosa. Bueno, pues dice aquí que la legalización de las actas se acerca a su final en la República Dominicana. ¿Por qué, Danilo, cómo se explica que tú tengas que, si naciste en X tiempo en Santiago y que en la calle tal y que sé yo qué cosa, y tú estás registrado en el folio tal, en el libro tal y que sé yo qué cosa. Y eso se hace constar. Y tú nada más naciste una vez, un solo día, el mismo día. Y que cada 3 meses. Y con los mismos padres. Entonces que cada 3 meses tú tienes que sacar, y no solamente sacar un acta de nacimiento nueva, sino que también tienes que pasar por la Junta a legalizarla. A legalizarla. La Junta por la Procuraduría, ¿dónde era? A veces eran las dos cosas. Bueno, entonces, eso dicen los especialistas, mira, eso es una duplicidad, eso es una necedad y eso es una manera de ponerte a perder el tiempo. Y de sacarte dinero. Y de sacarte dinero, solamente una intención fiscalista, recaudadora, pero eso es un abuso, porque yo recuerdo cuando uno mandaba, yo que soy de Ocoa,
cuando uno mandaba, o sea, buscar un acta de nacimiento, que le mandaran una copia. Sí, era usted. Yo confronté a veces problemas. Si tú no la tenías, tú mandabas una copia, valían 3 cheles, y tú la mandabas a buscar, un familiar llamaba por teléfono y daba los números de donde estaba sentado el asunto y te mandaban tu cosa de allá. Y ya no había problema. No, ahora está que centralizado, hay que buscarla aquí, pero el asunto es que todo eso hay que legalizarlo. Ah, no, ya eso no sirve, eso es un documento nuevo. Pero señor, si tú eres el mismo ciudadano, sí. Entonces eso denotaba sencillamente un desorden de la administración pública, una falta de credibilidad en la administración pública. Y dimos pies a esa situación o lo que dio pie a esa situación fue las tramposerías que aquí se llamaban, que cualquiera, el desorden que habían en las... Sobre todo la forma en que se vulneró nuestro registro civil por haitianos ilegales. ¿Cómo se llama? Oficialías del Estado Civil se cualquierizaron, se mercantilizó aquello porque había que conseguirle actas de nacimiento a haitianos para ponerlos como dominicanos, cambiarle el nombre y ponerlo, unas veces para que votaran, otras veces para protegerlos aquí, otras veces para tenerlos en una finca, aquellos que tenían mucha gente en una finca. Y o sea, toda esa vagabundería, para legalizar vagabunderías, entonces, y porque también había un ingreso que tenían esas oficialías, que yo no sé si como a los cónsules le ponían sueldo, pero eso era un negociazo que tenían con eso. Un negociazo que lo prostituyeron, porque si usted tiene un negocio legítimo y correcto, si usted en vez de vender comida no vende basura, si usted en vez de vender documentos, facilitar documentos, lo hace correctamente y no lo hace falsamente, documentos falsificados, entonces para evitar esas cosas fue a legalizarlo, pero tú estás poniendo a legalizar a la misma institución que emite el documento. Claro. Entonces eso no tenía sentido. Eso es como las actas de buena conducta que quedaban en la policía. Un mercado persa, cuando tú ibas a buscar eso, de que los estudiantes, a ponerlo, que la policía le dé el visto bueno a un estudiante, que los estudiantes no tienen, qué sé yo, ¿cómo es que se llama? La buena conducta. La buena conducta de un estudiante la establecía un policía. Sí. A lo mejor un raso que escribía con 2 dedos en la maquinilla. O sea, por favor, entonces, y no estoy denigrando al contrario, porque las cosas buenas de la institución hay que resaltarlas. Por ejemplo, ahí hubo un policía, creo que fueron 2, después vino ese sacerdote. ¿Tú te acuerdas cuando en el toque de queda, que nosotros lo resaltamos aquí? Sí. Ese muchacho lo presentaron en el show mediodía después. Y bueno, ayer vi en las redes que ese muchacho le regalaron una casa allá. Qué bueno. Qué bueno y qué bien yo me sentí cuando vi, digo, por las buenas acciones, usted tiene que apremiarla en países como estos. Y en contraposición con eso, finalmente ya, otro policía que se juntó con 2 más, andaba atracando gente por ahí. Entonces cogieron, lo investigaron, lo dieron de baja y qué sé yo, y a lo mejor le dieron su cajetazo también. Pero bueno, se lo merecía. Claro. Pero qué diferencia, tú pones en una balanza, aquel policía joven, meritorio, que salió con ese acto tan bonito. Ven, vamos a llevarte. Ven, mire, que tú toma 2 pesos, 4 pesos, que yo cuántos pesos, que estaban, 300 pesos, recogiendo los policías y lo llevaron a su casa. Y entonces mira qué acto más bonito, en contraposición con este otro delincuentazo que estaba utilizando la ropa para delinquir. Entonces, al delincuente para afuera, al que sirve, importantizarlo, ascenderlo, premiarlo, aplaudirlo e incentivarlo y ponerlo a estudiar para que los rangos le lleguen después. Debidamente. Nos vamos.